está hoy con nosotros Jessy Olave, Head of Academy en Ubits, para hablarnos de la identificación de necesidades de formación en las empresas y cómo lograrlo de una manera pues estructurada y efectiva. Bienvenido, Jessy. Muchas gracias por estar con nosotros. A todos les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat. Y bueno, sin más preámbulo, Jessy, te cedo la palabra. Hola, buenos días, Marcela, Luisa, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos los que nos están hoy viendo y los que nos están escuchando. Claro que sí, hoy empezamos esta primera temporada, tenemos todas las ganas, toda la energía de entregarles el mejor conocimiento y orientación para que efectivamente todos estos aprendizajes les sean de utilidad en sus organizaciones. Y hoy básicamente, pues como ya se mencionó, vamos a empezar con un tema muy importante que tiene que ver con esa identificación de necesidades de formación en nuestras empresas. Vamos a darnos cuenta que eso es un proceso que tiene diferentes etapas, que tiene diferentes elementos que tenemos que integrar, pero evidentemente necesitamos empezar con un primer paso. Entonces el día de hoy vamos a empezar con ese primer paso. Vamos a conocer algunos elementos y en ese sentido, sin más preámbulo como mencionar ahorita, voy a empezar a compartir mi pantalla para presentar la información. Deben estar entonces ya viendo la presentación y voy a empezar a exponer el tema respectivo. Hoy nuestro foco en esta primera temporada es la identificación de necesidades de formación en empresas. ¿Qué vamos a explorar hoy? Como Marcela mencionó hace un ratico, nos interesa saber cómo identificar esas necesidades de una forma estructurada y efectiva para que podamos cumplir con esos retos estratégicos que existen en las empresas asociadas al desarrollo del talento. Vamos a estructurar nuestra agenda de hoy en 4 grandes pasos. Primero, vamos a ver unos conceptos claves sobre este tema de formación en empresas. Vamos a avanzar después con un foco de identificación de necesidades. Luego hablaremos sobre los insumos que son importantes, que son necesarios para que esto salga de una forma efectiva. Y finalmente, como ya también se mencionó, vamos a tener un espacio de preguntas para poder responder inquietudes y poder entregar de forma directa de pronto algunas recomendaciones puntuales sobre este tema tan relevante, ¿ok? Entonces vamos a empezar con este primer paso, que son los conceptos clave. Y en este primer paso de conceptos clave vamos a repasar algunas cosas, pero también vamos a abrir un panorama de siguientes etapas que también, como ya se mencionó, vamos a explorar en siguientes sesiones de esta temporada, ¿ok? Esta es la primera, los invitamos de antemano para que se programen para las futuras que van a venir. Entonces, en este primer paso, en los conceptos claves, pues existen múltiples definiciones, múltiples conceptos que tienen que ver con la formación corporativa, la formación en las empresas, los procesos de aprendizaje, learning, de desarrollo, pero básicamente vamos a tomar estos 9 conceptos que son fundamentales y que si bien pueden haber múltiples interpretaciones o múltiples significados, creemos que estos que les hemos traído el día de hoy pueden ser como una base inicial, una base compartida sobre la cual podemos entender el resto de la explicación. Entonces, en primer lugar, estamos hablando del aprendizaje como tal, un aprendizaje entendido como una adquisición de saberes mediante el estudio, pero también mediante la puesta en práctica de los conocimientos, es decir, la experiencia. En segundo lugar, hablamos del desarrollo. El desarrollo de pronto visto también como algo un poco más amplio a nivel del perfeccionamiento profesional, claramente, en el contexto de nuestros roles laborales, pero también, sobre todo, desde esas particularidades personales, desde ese crecimiento como seres humanos. En ese sentido, el desarrollo tiene una amplitud mayor. La formación, por otro lado, que es nuestro foco de presentación de hoy, está así más orientada a los conceptos de entrenamiento y capacitación profesional o en ámbitos laborales. Por eso esa diferenciación y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, nos estamos posicionando en el escenario de la formación orientada, obviamente, a los ámbitos empresariales. Por otro lado, encontramos otros conceptos que también son muy relevantes para este tema de la formación empresarial y tiene que ver con capacidad, habilidad y competencia. Nuevamente, existen múltiples definiciones, pueden haber diferentes perspectivas muy respetables, muy válidas, pero para fines de la explicación de hoy, les propongo que planteemos o que tomemos estas definiciones que están viendo en este momento en la pantalla. En primer lugar, aparece el concepto de capacidad, como ese potencial que tenemos todas las personas para aprender a realizar acciones concretas, para aprender a enfrentarnos a algunas realidades en las cuales se nos pide cierta actividad.
Entonces todos tenemos ese potencial. Cuando ese potencial se evidencia y se empieza a presentar en la vida real con destreza, empezamos a hablar de habilidad. Una persona que tiene una habilidad es aquella que te muestra, obviamente, evidencia una capacidad y que esa capacidad, pues evidentemente la realiza con destreza. Y finalmente aparece el concepto de competencia. Obviamente todos están interrelacionados. La competencia ya como esa habilidad que al haber sido ejecutada y evidenciada, pues ya tiene una expertise y una excelencia. Es decir, que en el transcurrir del tiempo la persona la ha perfeccionado. Y finalmente, el último trío de conceptos que estamos presentando en este primer punto de la agenda de hoy tiene que ver con upskilling, reskilling y cross-skilling. Entonces, básicamente esos puntos que son muy escuchados o que están muy planteados actualmente en los ámbitos corporativos, pues se refiere específicamente a aprender skills adicionales para aportar más en un rol. La persona que está en un rol, sin salirse de su rol, puede mejorar sus habilidades para poderse desempeñar mejor. Por otro lado, reskilling sí implica aprender habilidades posiblemente para un nuevo reto profesional, para un nuevo cargo, un cambio en la carrera, y eso nos lleva a hacer una transformación del aprendizaje hacia nuevas skills. Y finalmente el cross-skilling, que tiene que ver con aprender nuevas habilidades para aportar en diferentes áreas. Y es algo que más adelante profundizaré un poquito más porque es un reto quizá de los más relevantes en el entorno actual. Bien, entonces sobre esta base de conceptos vamos a recordar también que en el ámbito corporativo la formación basada en competencias debe orientarse hacia los resultados de las empresas. La formación debería estar alineada a la estrategia organizacional y en ese sentido deberíamos tener este planteamiento de una formación orientada a resultados empresariales. En otras palabras, una formación basada en competencias, pero que conduzca a outcomes, que conduzca a resultados de negocio para que las personas entendamos que nuestro cambio de comportamientos, ¿sí?, se basan en trabajar nuestras habilidades, algunas habilidades duras, algunas habilidades blandas, como normalmente las llamamos, ¿sí?, pero que tienen como finalidad que mejoremos, incrementemos o transformemos ciertos comportamientos que son requeridos para que los resultados y el desempeño individual, colectivo y del negocio se mejoren. Entonces, en ese sentido, el planteamiento que vamos a empezar a ver más adelante o que vamos a continuar viendo más adelante tiene que ver con eso, tiene que ver con esa alineación, con ese rumbo, con ese foco que debe tener la formación en ámbitos corporativos. Una formación que respete o que se fundamente en las competencias para ayudar a transformar comportamientos que nos lleven a mejorar resultados. ¿Okay? Y como les mencionaba, entonces hay etapas, hay fases. Una primera fase tiene que ver con esa identificación de necesidades de formación, que es justamente el skill que estamos haciendo el día de hoy, pero como siguiente etapa aparece entonces la construcción de los planes de formación. Una vez yo identifico las necesidades, pues tengo que decantar, tengo que llevar hacia una configuración de planes de formación para grupos, para personas que estén alineados con esa identificación, pero también debo medir, debo aprender a ajustar, a hacer seguimiento para encontrar sobre la marcha cómo esos planes de formación realmente me están cambiando comportamientos y me están llevando a resultados. Esas 3 etapas las vamos a vivir en esta temporada. Hoy estamos empezando con la primera fase, la identificación de necesidades, donde empezaré a hacer ahorita una profundización. Pero de antemano, como les mencionaba hace un rato, los invitamos para que se vayan programando para las próximas sesiones donde abordaremos las fases 2 y 3 que tienen que ver con este proceso empresarial tan significativo. Entonces, cuando nos centramos en la identificación de necesidades como primer paso, lo que debemos entender como algo clave es que es un proceso sistemático y debe ser integral, debe ser visto de una forma sistémica. Esta identificación de necesidades debe implicar obviamente una frecuencia, una lógica, una estructura, pero debe enlazar, debe estructurarse de una forma integral para identificar las diferentes áreas para las cuales los empleados de las organizaciones requieren formación, con fines de mejorar su desempeño, cambiar comportamientos, mejorar comportamientos y contribuir a resultados organizacionales. ¿Qué implica ese proceso sistemático e integral? Implica que se haga una actividad de recopilación de insumos de información que deben ser obviamente analizados, que deben ser interpretados y que deben estar orientados a identificar esos focos formativos. Por otro lado, es clave que dentro de este proceso sistemático e integral, las personas a cargo de esta dinámica de identificación de necesidades aseguremos insumos confiables. Es muy importante
que entendamos que de la calidad de los datos que obtengamos, pues los resultados que vendrán a posteriori van a poder variar de forma positiva o negativa. Entonces, la confiabilidad de los datos, de los insumos que tomemos para identificación de esos focos es fundamental. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que tenemos que también validar que no vayamos a ir en contra de ciertos aspectos relevantes, como por ejemplo lo son el cuidado de los derechos y la privacidad de ciertos datos personales cuando hacemos estos levantamientos de necesidades. Y finalmente, debemos entender que este proceso de identificación de necesidades debe estar en consonancia, debe ir en línea con las necesidades y las intenciones organizacionales. Debe estar alineado a la estrategia de la organización. Por eso es muy relevante que entendamos en esta gráfica que estamos viendo que existen diferentes tipos de necesidades a nivel de las empresas, unas más transversales a nivel del negocio, otras más focalizadas por área y otras más particularizadas a nivel de las personas. Dependiendo de cómo entendamos y cómo mapeemos, cómo identifiquemos los diferentes insumos que podemos obtener de toda esta variedad de posibles datos que nos pueden ayudar a identificar las necesidades de formación, podemos encontrar que podemos identificar temas más transversales, es decir, que le apliquen a la generalidad de las personas de la empresa. Pueden haber necesidades formativas para la generalidad de personas, por lo tanto, a nivel que las necesidades son más altas a nivel de la estructura organizacional, por ejemplo, de negocio, generalmente son necesidades que pueden ser más transversales y que pues son requeridas para la mayoría o generalidad de las personas. Por otro lado, a medida que yo identifico necesidades más focalizadas por áreas o por personas, evidentemente estoy profundizando el nivel de especificidad de esas necesidades y por lo tanto también el impacto de las mismas hacia el valor o contribución al negocio pueden venir de menor a mayor. Si atiendo una necesidad de negocio transversal, muy posiblemente va a ser más genérica, pero posiblemente también va a estar más orientada a un impacto o un valor de negocio mayor. Si atiendo o defino unos focos de formación más específicos hacia personas, roles o áreas, pues también van a contribuir, van a entregar un valor a la organización, solo que quizá va a tener un impacto menor. Entonces, tener en cuenta este esquema o esta imagen, esta figura, nos puede ayudar a entender la diversidad, digamos, de dimensiones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este proceso de identificación de necesidades formativas. A nivel de negocio, a nivel de áreas y a nivel de personas, cuidando la transversalidad, la especificidad y el valor que vamos a agregar. ¿Ok? Entonces, para hacer este proceso que estamos hablando de identificación de esas necesidades, en esa diversidad de niveles, de posibilidades, pues, como ya me lo mencioné anteriormente, es clave el análisis adecuado de los insumos para poder saber cómo nos focalizamos, porque al existir tantas, de pronto, necesidades, de pronto algunas diversas y algunas que vienen de diferentes fuentes que pueden llegar a ser hasta a veces algo contradictorias o difíciles de conseguir insumos apropiados, pues necesitamos hacer un proceso de análisis de esos insumos para que nos lleve a una definición de focos. En en esta parte de identificación de insumos y focos, el planteamiento que normalmente se realiza como una buena práctica es inicialmente empezar por una exploración. Debemos mapear cuáles son esas intenciones organizacionales, cuáles son esos intereses que tiene la organización, esas necesidades estratégicas, tanto a nivel, pues digamos, de nivel más amplio como a nivel de la ejecución o a nivel más operativo. Si yo tengo en cuenta o mapeo esas intenciones, esas necesidades organizacionales, pues tengo un primer rumbo, tengo como un foco, tengo un norte hacia donde debo empezar a hacer la parte posterior, que avanza hacia la consolidación o levantamiento de esos insumos. Si ya sé que las necesidades organizativas para este año o para los próximos años va hacia un rumbo, va hacia un norte, ¿sí? Hay un faro que me está guiando hacia dónde están apuntando, pues yo empiezo a hacer un levantamiento, una consolidación de esos insumos que me pueden ayudar a establecer esos focos, pero también tengo que cuidar que esos insumos tengan una certeza, que tengan limpieza, entre comillas, es decir, que sean insumos que realmente me ayuden posteriormente a tomar decisiones apropiadas. Y por último, la etapa de la focalización. Una vez yo entiendo las necesidades empresariales, las que he mapeado, luego realizo un proceso de levantamiento y depuración de esos insumos potenciales, pues debo priorizar para saber cómo puedo viabilizar esas acciones formativas en el marco del tiempo que tenga establecido.
aquí, como aparece en la parte inferior del slide, tenemos que tener como ese faro, no se nos puede nunca olvidar, es una recomendación que les dejo, súper importante que siempre estemos pensando en que las acciones formativas nos ayuden a hacer cambios medibles de comportamiento de las personas para pues, agregar valor al negocio, pero también para responder a sus particulares necesidades como empleados. ¿Okay? Entonces, entendiendo que debe haber un balance entre las necesidades de negocio y también de las necesidades de las personas, aquí les presentamos 4 grandes dimensiones de esos focos de identificación de necesidades formativas. Evidentemente, existen necesidades a nivel estratégico, donde los insumos clave que debemos explorar para identificar esos insumos y depurarlos deben ser, por ejemplo, los OKRs o la definición de los planes estratégicos o las iniciativas estratégicas de negocio, y obviamente también cómo la organización tiene insumos sobre la experiencia del cliente, porque recuerden que las acciones formativas deben agregar valor al negocio y los clientes deben estar siempre en el centro de esa estrategia. Esos pueden ser algunos insumos clave a nivel de la estrategia de las organizaciones. ¿A dónde puedo recurrir si estoy a cargo de este proceso y necesito levantar estos insumos? Pues evidentemente debo tocar la puerta de los líderes de la organización, pero también debo trabajar o acercarme a conocer el direccionamiento estratégico interno, lo que existe ya en la organización establecido como una línea estratégica, y pues también conocer qué nos dicen las áreas de experiencia de los clientes. Es súper importante alinear la estrategia, como ya mencioné, o las necesidades de formación a nivel de la estrategia con ese enfoque de los clientes que nos están hablando sobre nuestros productos y servicios. Un segundo elemento clave es la exploración de insumos a nivel del compliance o del cumplimiento normativo y legal. ¿Por qué? Porque son cosas que sí o sí las empresas deben responder, que deben cumplir, como su nombre lo indica, para poder operar. Entonces, insumos claves que deberíamos mapear en este levantamiento deben ser auditorías que existan a nivel externo e interno, informes de gestión de riesgos que existan en la organización y que son claves, actualizaciones financieras, legales, normativas a nivel operativo que se requieren hacer en la organización, y reportes reputacionales y de líneas éticas que generalmente también nos arrojan información sobre desviaciones en cumplimiento. ¿A dónde debo recurrir? Pues a líderes de las áreas de control, por ejemplo, auditoría o riesgos, a líderes de las áreas legales o de recursos humanos en algunos casos, y a líderes de sistemas integrados de gestión que normalmente nos están dando luz sobre esas necesidades de cumplimiento operacional normativo, ya sea a nivel de leyes o a nivel de estándares. La otra dimensión tiene que ver con aspectos culturales. Necesitamos también tener mapeado esas mediciones de clima, cultura, servicio, las encuestas que tengamos a nivel de liderazgo, los diagnósticos de liderazgo y de riesgo psicosocial, por ejemplo, nos dan insumos también a nivel cultural de necesidades a nivel del negocio. ¿A quién recurrir? Líderes de recursos humanos, responsables de las áreas de bienestar, de seguridad en el trabajo y al feedback de los equipos y de los líderes. Y finalmente, la otra dimensión está asociada a la ejecución. Entonces necesitamos explorar cómo están esos informes operativos de desempeño de las áreas, cómo están esas PQRs posiblemente que pueden arrojarse a nivel de los diferentes procesos de la organización. Puedo recurrir a responsables de las áreas de planeación y operación, a responsables de proyecto, a líderes de experiencia al cliente y de sistemas integrados de gestión que me pueden ayudar a encontrar esas necesidades y esos insumos clave. Por otro lado aparece la dimensión de las personas. Cuando hablamos de las personas, hace un momento hablábamos del cross-skilling, y el cross-skilling tiene que ver con crear perfiles o ayudar a desarrollar perfiles en personas que sean generalistas especialistas, es decir, personas que tengan en esta lógica de T o P-shape, entonces, una profundidad en una especialidad, pero que también sean transversales en una o varias áreas complementarias. Para esto necesitamos también identificar focos formativos a nivel de las personas. Por ejemplo, a nivel de los roles, pudiésemos explorar cuáles son los OKRs de las personas, cómo fue su desempeño, cómo han sido sus desempeños, matrices de cargos o especialización, análisis de puestos de trabajo que me arrojen necesidades de fortalecer a nivel de personas y equipos por los roles que están desempeñando. Puedo recurrir obviamente a equipos de recursos humanos, a responsables de procesos y operaciones, entre otros. Pero también no solamente me puedo quedar en el rol, tengo que mirar cómo está la contribución. Necesitamos saber cómo ha sido el desempeño y ese fit cultural de las personas, esas valoraciones de competencias 360 que me arrojan información clave también para insumos formativos.
Obtener esta información, pues también normalmente la podemos encontrar en áreas de recursos humanos y también en comunidades de práctica que existan al interior de la organización. La tercera dimensión a nivel de personas es su ADN. El ADN tiene que ver con la forma de ser de las personas, sus rasgos de personalidad, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus motivadores, cuáles son esas habilidades transferibles que pueden ser usadas en nuestra organización. Y en esto voy a hacer un énfasis adicional, porque entender las particularidades de las personas para luego personalizar o focalizar mucho más enfocadamente en las necesidades formativas es clave. Y finalmente, a nivel de la capacidad. Y con este elemento de capacidad, ahorita voy a hacer la conexión hacia la parte final de la presentación de hoy para abrir el espacio de las preguntas, y tiene que ver con esa disponibilidad operativa. ¿Qué tanta disponibilidad a nivel de tiempo, qué tantas posibilidades realmente están teniendo las áreas, las personas y los equipos dentro de las áreas para poder atender a esta necesidad de formación? También tenemos que identificar qué posibles condiciones particulares pueden tener las personas, posibles restricciones laborales. Todos esos elementos, como ya mencioné, deben ser tenidos en cuenta en ese gran mapeo de insumos de información para establecer focos de formación, focos de aprendizaje en las personas en los ámbitos empresariales. Y entonces, una vez he consolidado toda esta información, tengo todo este levantamiento de insumos que obviamente, dependiendo de las empresas, dependiendo de las organizaciones, pueden variar. En algunos pueden ser más importantes, por ejemplo, los insumos a nivel de compliance, en otros más los estratégicos, en otros más los operativos, en otros podemos tener más información quizá sobre la contribución de los trabajadores, en otros aspectos de pronto quizá podamos tener más información sobre la operación del negocio para entender cómo de ahí podemos extraer necesidades formativas. Como hay una particularidad de empresas, pues la recomendación es que hagamos una focalización, que hagamos una priorización de todas esas necesidades para saber con cuáles empezar, cuál va primero, cuál es más importante, cuál debo invertir de pronto mayor energía, mayores recursos para sacarle el mejor provecho. Y la recomendación, la práctica que le queremos hoy presentar a ustedes como una recomendación, tiene que ver con este proceso de priorización. Un proceso de priorización a través de un índice relativamente sencillo que implica establecer cuál es el alcance de impacto que va a tener la acción formativa que he ido identificando. ¿Es un impacto masivo? ¿Es un impacto más concreto? Quizá a nivel de número de personas yo puedo empezar a establecer ese alcance. ¿Qué tan transversal es? ¿Qué tan focalizado es? Pero adicionalmente debo entender qué tanto valor a nivel estratégico, operativo, de negocio, qué tanto valor le está apuntando esa acción formativa. Si el valor es alto, porque es un impacto alto formativo, pues evidentemente eso me va a ayudar a priorizar mucho mejor estas oportunidades o estos focos formativos. Pero también tengo que tener la certeza de esta formación, qué tanto realmente me va a ayudar a cambiar comportamientos, me va a ayudar a mejorar el proceso, a mejorar la operación. Esa identificación o esa priorización, teniendo en cuenta la variable certeza, es clave para también determinar cómo dar un orden o qué abordar primero y qué abordar después. Y finalmente el costo, es decir, el esfuerzo que la organización va a hacer, qué tanto se va a ver retribuido teniendo en cuenta estas otras características que mencioné. Cuando yo relaciono estas variables, me refiero al alcance, al impacto, a la certeza y al esfuerzo, bajo esta fórmula matemática, si lo queremos ver así, tengo que considerar entonces que me van a salir algunas acciones formativas más relevantes que otras. Y en ese sentido, debo focalizar, entender que hay una disponibilidad operativa, el tiempo de las personas es clave, y que algunas actividades van a ser más, es decir, que son necesidades esenciales que debo atender sí o sí. Por ejemplo, actividades formativas, acciones de formación que estén orientadas a cumplimientos reputacionales, que estén orientadas al mejoramiento operativo. Aquí aparece un ejemplo, protección de datos. Puede ser necesario que todas las personas en la organización necesiten un refuerzo en ese tema, porque puede ser un tema de un incumplimiento grave para la empresa. Algunas otras deberían ser, sin ser esenciales, deberíamos focalizar y deberíamos priorizar esfuerzos para atenderlas, como por ejemplo, aquí aparece un trabajo en fortalecer la mentalidad orientada a datos para la toma de decisiones de líderes. Si bien puede ser que no sea esencial, sí puede ser una capacidad clave para la mejora del negocio. Por otro lado, aparecen las necesidades formativas que podrían atenderse y que aumentarían el valor, que aportarían valor, pero no necesariamente tienen una relación de impacto
o de costo-beneficio tan alta como las anteriores. Y finalmente hay otras que debemos descartar, ¿sí? Otras necesidades formativas que no deberían atenderse porque su impacto, su valor de retribución puede ser mucho más bajo. En ese sentido, y con esta explicación, ya vamos a cerrar para abrir el espacio de preguntas de parte de todas las personas que están aquí conectadas. Ahorita nuevamente le daré la palabra a Marcela para que me ayude de pronto recopilando algunas de ellas y darle respuesta, pero como cierre o como conclusión y recomendaciones finales, antes de proceder a las preguntas, pues decirles que es muy importante en estos procesos de identificación de necesidades el involucramiento de los líderes, el involucramiento de las personas de los niveles directivos y ejecutivos, pero también la alineación, y por eso es clave su participación para que haya una alineación con esas necesidades del negocio. También aprovechar las potencialidades que hoy tenemos de la analítica de datos, y para eso tenemos que también destinar recursos para poder aprovechar mucho mejor estas capacidades que hoy tenemos a nivel tecnológico para establecer esos focos formativos, depurar los datos, recopilarlos y obviamente poder establecer planes formativos mucho más efectivos. Y finalmente recordar el foco, la orientación hacia los outcomes, hacia los resultados. El aprendizaje debe seguir a la estrategia, es decir, debemos siempre tratar de propender porque las acciones formativas validemos que tienen una orientación a cambios medibles de comportamiento que agreguen valor al negocio. Entonces, en ese sentido, voy a hacer ya aquí una pausa con la explicación que les hemos compartido. Voy a parar la presentación para empezar a escuchar de parte de ustedes preguntas y tratar de darles las mejores respuestas o recomendaciones de parte de nosotros. Entonces, este es el espacio para ustedes, este es un espacio de preguntas-respuestas, bienvenidas, para que lo puedan hacer, las puedan realizar en el chat y aquí las vamos recopilando y las vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, denos un segundo, vamos a empezar a leer porque aquí hay varias ya preguntas que se han venido haciendo en el chat y vamos a empezar a dar respuesta a cada una de ellas. En primer lugar, aquí nos preguntan qué estrategias son recomendables para que en una compañía, en este caso la junta directiva, puedan, digamos, estar patrocinando por alguna manera la implementación de los procesos formativos. ¿Cómo se puede cuantificar el ahorro o beneficio económico de la implementación de un plan de formación? Entonces, una pregunta súper valiosa, muy importante. Justamente vamos a profundizar en este tema en una próxima sesión de este skill. Vamos a tener la participación de nuestro CEO, Julián Melo, quien va a profundizar en este tema, pero yo te diría, y para todos, que un factor clave, que como he tratado de hacer énfasis hoy, es que la inversión en formación tiene que estar conectada a necesidades de negocio. Cuando yo desde la responsabilidad de atender este proceso de learning o de desarrollo en las organizaciones o de formación corporativa en las empresas, empiezo a hablar el lenguaje de la junta directiva a nivel de las necesidades estratégicas, proyectos estratégicos, de mejoramiento operativo, disminución de riesgos, etcétera, y conecto esas actividades formativas que van a estar orientadas a sus puntos, es más fácil obtener el patrocinio, es más fácil obtener el respaldo de los altos directivos. Entonces, mi recomendación o la recomendación estaría orientado hacia ese punto. Ahora, ¿cómo puedo cuantificar el ahorro del beneficio? Pues no quisiera, hacer spoiler de lo que vamos a ver más adelante en una próxima sesión, pero sí los invito a que sí lo vamos a desarrollar, vamos a entrar en detallamiento de cómo establecer el retorno a la inversión, que tiene que ver con ese tema en una próxima sesión de esta temporada, ¿vale? Una siguiente pregunta nos dicen acá, desde el talento humano, ¿cómo podemos monetizar el impacto y valor para demostrar que estamos alineados? Entonces, efectivamente, un primer paso es estar alineados, eso es fundamental. Sobre la base de que yo estoy alineando, evidentemente, estoy alineando mi foco formativo con las necesidades del negocio, esa medición, digamos, del retorno a la inversión o el ROI, como tradicionalmente, aunque lo vamos a profundizar, una forma de empezar a monetizar o de medir que realmente lo estamos haciendo, es que tenemos que, valga la redundancia, tener indicadores de medición de que realmente los comportamientos de las personas están cambiando y que los procesos y hacer la conectividad con la mejora en los procesos o en la operación o en el cumplimiento de ciertos hitos claves para la empresa. Cuando yo hago, o conecto esas necesidades formativas con la estrategia, tengo un primer rumbo. Ya sé que la forma de medir tendrá que estar asociada a los objetivos estratégicos de ese proyecto o tendrá que estar asociada a la mejora de los indicadores de operación de ese proceso
y por lo tanto la manera de mostrar valor está asociada a cómo mejoran en el tiempo esos indicadores o se logran esos resultados estratégicos. Si yo conecto mis actividades y mis acciones formativas a eso, la respuesta se empieza a dar de una manera mucho más natural. ¿Okay? Plantean acá también otra inquietud. Muchas gracias a todos porque hay bastantes preguntas acá en el chat y eso está súper bien. ¿Cómo abordamos a cada uno de los líderes según los focos mencionados para el levantamiento de necesidades? ¿Qué práctica es la mejor para abordarlos? Ahí, bueno, yo les diría que eso depende mucho de las empresas, depende mucho de la cultura organizacional, depende mucho, digamos, también de las capacidades que tienen los equipos de recursos humanos que generalmente están a cargo de los temas formativos. Pero definitivamente yo creo que independiente del medio, pueden ser a través de encuestas, de pronto de formularios digitales, pueden ser focus group, etcétera, etcétera. Independiente del medio, por alguna manera, lo clave es que sí haya un acercamiento genuino, un interés genuino por ir a conocer esa necesidad de negocio u operativa por parte del responsable. Por lo tanto, el medio, el canal, llámese el formulario, llámese el focus group, etcétera, no está tanto en saber u orientarlo a reconocer, a levantar por parte o con apoyo de los líderes cuál es el curso que necesita la persona. No, es vamos a hacer un focus group o vamos a levantar a través de un formulario cuáles necesidades de la operación tienen ustedes, cuáles hitos claves tienen que cumplir. Y obviamente, después de entender eso, cómo o qué comportamientos, qué habilidades necesitamos para que las personas puedan cumplir las metas de este Q o de este año o del tiempo que esté establecido para un proyecto o para un producto. Entonces, yo les diría que más allá del medio, que puede ser muy particular, lo fundamental es la manera como genuinamente vamos desde las áreas responsables a conectar con esas necesidades propias de la operación o de la estrategia o del negocio. ¿Cómo se determina la valoración de cada variable? Imagino que están hablando de la priorización. Efectivamente, hemos hablado del alcance, hemos hablado del impacto, del coste, también hemos hablado, pues digamos que eso dependerá de las organizaciones, pero la recomendación es que cada organización pueda establecer unos criterios propios en cada dimensión. El alcance, como lo hablábamos, por ejemplo, dependerá del número de personas, qué tan ampliamente o a qué tanta gente va a ir orientada la acción formativa, pues dependerá pues también de qué tan grande es la organización, qué tan divisionalizada es la organización, etcétera. Pero el alcance se puede categorizar, por ejemplo, por cantidad de personas, como mencioné. Hay internamente la organización puede establecer un foco pequeño, mediano, grande, o un foco por área, un foco por departamento, un foco empresarial. Esa clasificación pues se puede establecer como una escala de clasificación para esa dimensión y darle un puntaje 1, 2 o 3 o el tipo de criterio numérico que le queramos dar de forma similar, ¿sí? A la contribución, por ejemplo, puede ser una contribución de un impacto más a nivel de área, un impacto a nivel de departamento, un impacto a nivel organizacional o un impacto operativo, un impacto más táctico, un impacto estratégico. También priorizar o establecer una escala en esa dimensión, lo mismo para las otras variables, y de esa manera cada organización puede establecer sus propios, bajo esas mismas dimensiones, sus propias escalas de puntuación. Ahora, lo importante, más allá, digamos, de ponerle 1, 2 o 3 o la clasificación particular, es que los involucrados en este proceso de priorización tienen que ser también los equipos de líderes, directivos, personas del negocio, para que todos acordemos que esa escala es la más apropiada y cuando prioricemos o hagamos el ejercicio priorizado a nivel interdisciplinar, interárea, con involucramiento de los líderes, pues también todos tengamos conciencia de que la inversión que vamos a hacer allí va a ser una inversión organizacional y por lo tanto nos va a focalizar una serie de recursos para apuntar a unos resultados. Y eso hace que también sea más, se asuma más con más responsabilidad por parte de muchas áreas este proceso de identificación de necesidades, ¿vale? Aquí preguntan hacen otra pregunta que está determinada hacia cuál estrategia o si existe alguna estrategia o herramienta para realizar diagnóstico de necesidades. Yo creería que nuevamente, eso puede ser muy particular. Lo que yo sugeriría en este proceso de levantamiento de focos de formación y de insumos de formación es que se parta de lo que ya exista, ¿sí? Yo diría que en la generalidad de las empresas tenemos como los, digamos, procesos levantados, tenemos mediciones que se hacen operativas, se hacen procesos de auditoría para mejora de procesos, por ejemplo. Pues si ya eso existe, existen informes de riesgos que generalmente en las empresas se tienen.
existen también obviamente resultados de procesos estratégicos, existen cumplimientos de estándares, o sea, hay una información que ya existe. Mi sugerencia es que partamos de esa información que ya existe y sobre esa información ya existente, que puede estar de pronto dispersa, el foco debería ser, más que establecer una herramienta nueva para diagnosticar, es busquemos herramienta con apoyo, por ejemplo, de analítica de datos que nos ayude a integrar estos elementos o darles como una estructura que nos ayude a encontrar de pronto algunos insights que yo pueda movilizar para favorecer diferentes aspectos claves del negocio. Entonces, más allá de una herramienta de diagnóstico particular, mi sugerencia es que partamos, como ya mencioné, de los datos que ya tenemos y que toquemos las puertas de quienes tienen esa información para que nos ayuden a mapearlas, a ponerlas sobre la mesa y apoyarnos con tecnología para empezar a hacer estos procesos de estructuración y de análisis respectivo. Bien, bueno, me preguntan nuevamente sobre el impacto de la formación, el ROI. Como les mencioné, no voy a hacer un énfasis mayor hoy. Sí, es nuestro compromiso entregarles ese conocimiento, pero va a ser una nueva sesión de esta temporada, entonces no quiero anticiparme para que entendamos cómo podemos medir o identificar y medir y aprovechar este retorno de la inversión que se hace en temas de formación. Entonces, para eso, nuestro CEO Julián Melo nos va a acompañar en una próxima sesión para ese tema. ¿Okay? Otra pregunta, ¿cómo hacemos este proceso de forma escalable para empresas muy grandes donde identificar necesidades puede ser muy difícil de recopilar? Hay grupos de necesidades que se puedan consolidar. Es una pregunta y gracias por la pregunta, es una pregunta muy valiosa. Hay muchas preguntas en el chat, les agradecemos mucho. Estoy tratando de resolver con rapidez la mayoría, pero bueno, esta es una pregunta que está muy orientada a empresas grandes, como ya escuchamos, empresas de tipo corporativo quizá, y efectivamente hay necesidades que pueden ser muy dispersas o muy diversas. La sugerencia en este caso es que nos focalicemos en lo más transversal, a nivel estratégico y de compliance. Es decir, hay cosas que evidentemente se tienen que cumplir por una normatividad, etcétera, o que es un impacto de una iniciativa estratégica corporativa, y ahí hay un foco que deberíamos tratar de volverlo generalizado a nivel de acciones de formación. Pero ya a nivel de pronto más operativo o cultural, dependerá de las propias quizá áreas o de las propias particularidades de los departamentos, dependerá de los propios procesos, y en ese sentido quizá la recomendación es que hagamos estrategias mucho más focalizadas para no tener que ponernos a abrir a integrar la información de muchas partes, sino más bien nos focalizamos en áreas más concretas, en esos niveles operativos y culturales, para tratar de mejorar aspectos o identificación de focos formativos en ese sentido, ¿vale? Bueno, voy a empezar ya a hablar, a explorar acá las últimas por el tiempo, las últimas preguntas. Hay muchísimas y les agradecemos mucho por su interés y claramente estamos para tratar de resolverles la mayoría de ellas. Quizá algunas se nos queden por fuera, pero bueno, trataremos de tenerlas mapeadas para tenerlas en cuenta en próximos espacios de nuestra temporada sobre estos temas de formación corporativa. ¿Qué recomendaciones me podrían dar si algunos líderes ven el tema de capacitación y formación como una pérdida de tiempo y atraso en funciones diarias? Evidentemente, eso lamentablemente todavía es un estigma, quizá pues un halo que se tiene en estos aspectos, y es un halo o un estigma que a veces tiene pues un asidero, no en todas partes ni en todas las empresas. Y la clave o la recomendación es que cuando yo no logro demostrar que un comportamiento cambió o mejoró para orientar un resultado, así sea en una dimensión pequeña, en un equipo, en un área, pues evidentemente puedo tender a crear esa percepción por parte de otras personas a que realmente no sirve de mucho la acción formativa. Entonces, la mejor recomendación que yo le podría dar o que les podría dar sería que ese proceso de definición debe estar en el lenguaje del líder o el del directivo, que en este caso puede tener esa percepción, invitarlo o trabajar con él de la mano para establecer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus indicadores de negocio, sus retos de negocio, que claramente para él sí van a ser importantes o para ella, y al identificar y al sentir que nosotros le podemos aportar a mejorar esos indicadores de negocio, esos retos operativos, pues una forma de mostrar, como evidentemente lo sabrá, es que necesita que su equipo o las personas que trabajan con él mejoren o cambien ciertos comportamientos. Entonces podemos hacer un compromiso mutuo de
cómo yo puedo ayudarte a mejorar resultados, pero tú te involucras en este proceso de ayudar a transformar comportamientos soportado en algunas estrategias formativas. ¿Ok? Dice que, ¿qué recomiendas para hacer atractivo este proceso a colaboradores que no se interesan en participar en este tipo de procesos de identificación de necesidades de formación? Yo creo que, y con esto de pronto, con esta pregunta y quizá una más, empezaré ya a dar como un cierre por el tiempo, como ya hemos hablado, pero así como a veces los líderes o los directivos tenemos de pronto esa idea que no se interesan con temas formativos, a nivel de las personas, como nos comentan también acá, a nivel de los colaboradores también puede haber a veces una resistencia, a veces como un bajo interés por tomar acciones formativas o por apropiarse de acciones formativas. Evidentemente tiene que ver con aspectos de lo que la organización valora, ¿sí? Lo que la organización promueve a nivel de su cultura organizacional. Eso implica un proceso de crear una cultura de aprendizaje, ¿sí? Y esa cultura de aprendizaje, pues evidentemente viene por los individuos, por los equipos, pero también a nivel corporativo. Justamente también otra de nuestras sesiones que tenemos para estas próximas semanas tiene que ver con cómo yo creo esa cultura de aprendizaje que está muy en línea con lo que estamos hablando a nivel de cómo involucro a líderes, cómo involucro a colaboradores, qué beneficio puedo mostrarles, cómo los puedo motivar. Entonces los invito también a que tengamos como eso en nuestra mente para programarnos a ese espacio que vamos a tener de cultura con otra de nuestras compañeras, Alejandra Otalora, que nos va a acompañar en ese espacio. Pero básicamente tiene que ver con esa intervención cultural, que es una intervención cultural donde las organizaciones tienen que poner sobre la mesa genuinamente que valoramos que las personas se formen, que valoramos que las personas pues crezcan y se desarrollan a nivel de su aprendizaje y que por lo tanto hay unas expectativas que se miden y que se exigen a las personas también en ese sentido, para mejorar como personas, pero también para mejorar en su rol. Cuando creamos estas capacidades culturales, las personas empezamos a entender que realmente es algo que debemos contribuir y participar para obtener resultados positivos a nivel individual, pero también ayudar al mejor desempeño del negocio. ¿Ok? Bueno, y voy a mencionar quizá la última, en aras del tiempo, ya nos hemos pasado unos minuticos, pero ha sido, pues digamos, muy interesante y le agradecemos tantas preguntas que nos han hecho en el chat. Menciono acá, bueno, aquí nos están preguntando por alguna bibliografía adicional. Vamos a tomar esa pregunta para tratar de compartirles a ustedes a través de los diferentes medios que utilizamos digitales, información complementaria para que ustedes se puedan guiar a nivel bibliográfico que nos preguntan acá. Y aquí finalmente una última pregunta que nos hacen y nos dicen cuáles pueden ser los mejores insumos, ¿sí? Y nuevamente, pues esto dependerá mucho de las particularidades y las necesidades del negocio. Pero evidentemente hay unos insumos que no debemos, si tuviera que, digamos, generalizar, independiente de las particularidades de cada empresa, hay dos insumos claves que nunca deberíamos dejar a un lado, que son insumos asociados a la estrategia del negocio, a los focos clave donde la alta dirección quiere llevar la organización. Esos insumos son muy relevantes para que los conozcamos desde las áreas responsables de las actividades formativas, que involucran también temas de reputación, cumplimiento, esos aspectos que la organización no puede dejar de hacer. Eso es un insumo clave que deberíamos explorar. Y otro insumo clave tiene que ver con los aspectos culturales, es decir, con esas mediciones de cómo los líderes están desarrollando su rol, cómo el ambiente de trabajo está o existe en la organización, qué nivel de pronto de cosas positivas o cosas por mejorar se tiene a nivel de los comportamientos y lo que la gente expresa en los diferentes diagnósticos. Creo que yo, si tuviese que priorizar en dos tipos de insumos, les diría que esos son dos insumos muy importantes, porque nos ayuda a balancear tanto a nivel de negocio como a nivel de las personas. ¿Ok? Bueno, ya el tiempo se nos está agotando, tenemos muchas más preguntas y muchos más comentarios, para lo cual valoramos muchísimo porque entendemos que ha sido de su interés. Esperamos que evidentemente las respuestas y el conocimiento que les hemos querido transmitir hoy les haya sido útil. No es la primera sesión, tenemos unas próximas sesiones, entonces los invitamos a que sigan conectándose a estos espacios de Skills Live en las próximas semanas, porque vamos a abordar estos temas de ROI que mencionamos, cómo focalizamos mucho mejor estos temas de focos de formación para convertirlos en planes y la cultura de aprendizaje.